Bueno, como ustedes ven, miren, tengo un problema aquí. Eso fue jugando baloncesto. Me dieron un golpetazo ahí, un cabezazo y tengo hinchado la boca. Pero no importa, eso no me impide hablar. Yo me he dado cuenta que a la gente no les gusta hablar de su familia. Y mucho menos de sus cosas personales. Y lo entiendo. Son cosas privadas, ¿no? Y a nadie le gusta estar ahí pasando por la vida, contando cosas de qué ha pasado dentro del seno familiar. Sin embargo, se pasan la vida hablando de la familia de otra gente. A mí no me gusta hablar de la familia de los demás. Eso es un problema de ellos. Tampoco me gusta hablar mucho de mi familia. Pero hay historias que son reales. Y cuando uno se pone a hacerlas, la gente te dice que tú eres tremendo mentiroso. El cubano es incrédulo por naturaleza. Usted se pone a hacerle un cuento real a un cubano o a alguien que, que vive en Cuba y te dicen, ah, eso es mentira. Eso es cuento tuyo, bro. Ah, deja eso. Que tú me vas a meter esa tuca a mí, ese cuento que tú me lo vas a hacer a mí. Y entonces el cubano no te cree nada porque estamos viviendo desde hace muchos años bajo un cuento de que todo lo que uno dice es mentira. Y no es así. Le voy a hacer una historia que es bastante larga y voy a tratar de hacerla lo más corta posible. Y se van a dar cuenta que yo sé más de lo que hablo. La historia tiene que ver con mi mamá y con mi papá. Los dos son de Pinar del Río. Mi mamá y mi papá, los dos son de Pinar del Río. Y los dos son maestros, graduados de maestros primarios. Mi papá nació en el año 1938 y mi mamá nació en el año 1947. Pero no tenían el mismo estatus social. Mi papá es hijo de un médico. Sí, mi abuelo, mi difunto abuelo, antes del triunfo de la revolución, tenía una clínica privada. Mi mamá no, mi mamá es hija de campesinos y campesinas y vivía en el monte, por ahí arriba, por Pinar del Río, en las lomas. Yo visitaba el lugar cuando era niño y lo visité hace como 7 años atrás y fui de nuevo hace poquito ahí. Mi abuelo, mis abuelos ya fallecieron hace muchos años y mi papá también falleció. Pero mi abuelo, por parte de padre, como era médico y tenía una clínica privada ahí en el pueblo donde él vivía, en Pinar del Río, entonces mi abuelo mandó a sus hijos a escuelas privadas. Ustedes se imaginan eso, ¿no? Tuvieron educación privada, mis tíos. Mi mamá, que no tuvo educación privada, sí también fue a la escuela, porque casualmente en ese lugar donde ella vivía había una escuelita y en el año 1974, si mal no recuerdo, cuando yo estaba en segundo grado, nosotros tuvimos que ir para Pinar del Río porque mi abuela falleció de cáncer y mi mamá en los últimos meses fue a cuidarla y yo estaba en segundo grado y pasé el segundo grado en esa escuelita. Quiere decir hmm, que yo me sé la historia del campo, mucho mejor que unos cuantos, porque además no soy del campo, yo nací en la isla. Cuando yo era chiquito, mi papá, que siempre tuvimos carro, él cogía el carro y nosotros veníamos de la isla y pasaba por casa de casi todos los familiares y no estaba la autopista nacional. Y entonces nosotros íbamos por la carretera central pasando por casa de todos los familiares. Primero por casa de los familiares de mi mamá y por casa de los familiares de mi papá aquí en La Habana. Y seguíamos por toda la carretera central y llegábamos hasta casa de mi abuelo. Y después nos íbamos para Pinar del Río, porque mi papá tiene familia en Pinar del Río, en la provincia de Pinar del Río, y nos metíamos ahí tremenda rechulata. Pero nosotros, mi hermano y yo, siempre íbamos a una casa en Pinar del Río, en Consolación del Sur, y nosotros nos sentábamos a jugar en un columpio de la casa. Resulta ser que la dueña de la casa era la madrina de mi papá y yo no lo sabía antes del triunfo de la revolución. Y ella me hizo los cuentos de las cosas que sucedían antes del triunfo de la revolución, porque el padre de esa señora era dueño de unas vegas de tabaco antes de 1959 y tenían dinero. Y me hicieron la historia de qué fue lo que pasó entre 1959 antes y después.
Mi papá me hizo parte del cuento. Mi abuelo me hizo parte del cuento. Mi mamá se pasa la vida haciendo cuentos de antes de 1959. Y nada, resulta ser que mi papá es Imagua y mi tío también, los dos fueron a la escuela juntos. Y un día le digo a mi tío en el 2007-2008, ven acá compadre, explícame cómo es posible que ustedes si estuvieron en la misma escuela y estudiaron juntos, iban para el mismo lugar siempre, tú fuiste a parar a la Unión Soviética y mi papá se quedó en Cuba. ¿Ustedes saben cuál fue la respuesta? Sencillo. Me dice mi tío, el problema es que en el año 61 se hizo un convenio, en los años 60 sí, se hizo un convenio con la Unión Soviética y empezaron a enviar personas a la Unión Soviética del campo socialista a estudiar y yo decidí ir a estudiar a la Unión Soviética ingeniería. Y tu papá decidió ir a alfabetizar a la gente de la Sierra Maestra. Mi papá estuvo 4 años en la Sierra Maestra alfabetizando, o por allá por la sierra. Por ahí anda el título, lo vi hace poco. Mi mamá también fue educadora, se graduó de Macarenco. Y me hicieron todos los cuentos de qué lo era lo que pasaba en la sierra. Porque aquí en el barrio mío hay varios maestros macarencos que estudiaron en Tope de Collante y mi mamá es una de ellas y me sé un montón de historia de lo que pasaba en Cuba entre 1959 y 1975. No las voy a hacer, no me conviene hacerlas porque hay un montón de gente que son una pila de descarado y una pila de caretranca. Si me pongo a hacer historia, entonces se va a destapar la caja de Pandora. Nos vemos.